Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos una vez más, nuestro iCaps, cápsula ocular. Todos los conocimientos que quisiera tener sobre la oftalmología aquí, en breve, conciso, de una manera comprensible. Nos da mucho gusto compartir con ustedes este programa de hoy, en el que tenemos de nuevo los temas de glaucoma más importantes del momento. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Margarita Arbaje, que es profesora jefa del Departamento de Glaucoma del Hospital Dr. Elías Santana, quien nos va a honrar con su presentación sobre las indicaciones y la técnica de la trabeculectomía. Y de nuevo, para el foro de los residentes, y de antemano lo anuncio al doctor Carlos Izquierdo, que está en su formación, que nos hablará de los MIGS en glaucoma. Sin más, quisiera hacer la introducción de mi queridísima doctora Margarita Arbaje, fellow del Departamento de Oftalmología del Hospital Italiano en aquel momento de su juventud en Argentina. Desde que llegó a República Dominicana se dedicó a la especialidad de glaucoma, la cual ejerce en el Hospital Dr. Elías Santana y también en su clínica privada. La doctora Margarita Arbaje ya tiene muchos residentes, muchos fellows que ha preparado en la especialidad y es reconocida por su destreza, por su conocimiento, y les va a honrar con esta presentación. Con ustedes, la doctora Arbaje. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muchas gracias, doctor Valle, por su presentación y su invitación a participar en este foro. Hoy voy a hablarles de la trabeculectomía como técnica quirúrgica más utilizada en el glaucoma. Y antes de entrar de lleno a hablar sobre ella, quiero hablar de algunos conceptos generales, como es la definición de lo que es el glaucoma por la Sociedad Americana de Oftalmología de Glaucoma y la europea también. Y ellos definen el glaucoma como una neuropatía óptica progresiva, crónica, irreversible y multifactorial, donde hay pérdidas de células ganglionares y fibras nerviosas que se acompañan de cambios estructurales característicos del nervio óptico. Debemos recordar que el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo y el glaucoma primario de ángulo abierto es la forma más común de esta enfermedad. En el 2013, Tam y colaboradores presentaron un estudio donde 64.3 millones de personas en el mundo padecían de glaucoma. Y en ese momento ellos hicieron una estimación para el 2020 de que 76 millones de personas tendrían glaucoma. Y para el 2040, 111.8 millones lo padecerían. Tenemos que tener en cuenta 3 elementos a considerar en el glaucoma, como son la presión intraocular, la cabeza o el disco del nervio óptico y el campo visual. Aunque el glaucoma se asocia frecuentemente a un aumento de la presión intraocular, no siempre esto ocurre como pasa en el glaucoma de presión normal. También las técnicas de imágenes del nervio óptico nos han permitido diagnosticar cambios estructurales en el complejo del nervio óptico, como son pérdida de las fibras nerviosas y de las células ganglionares y cambios peripapilares, antes de que aparezcan los cambios funcionales a nivel del campo visual, como ocurre en el glaucoma preperimétrico. Y la presencia de cambios en el campo visual nos permite evaluar la efectividad del tratamiento. Los objetivos de este tratamiento son ralentizar o enlentecer o detener la progresión del daño estructural y funcional
mientras se mantiene o mejora la calidad de vida general del paciente. De la única manera que vamos a poder obtener eso es disminuyendo la presión intraocular, que es el único factor de riesgo que podemos modificar, y es obteniendo la presión meta u objetivo, que es la presión donde no siguen avanzando los daños a nivel del nervio óptico y campo visual. Para obtener esa presión meta tenemos diferentes tipos de tratamiento, como es el tratamiento médico y láser y el tratamiento quirúrgico. Hasta hace poco tiempo el esquema era iniciar con tratamiento médico, luego en pacientes de glaucoma de ángulo abierto con trabeculoplastía láser selectiva, o en los de glaucoma de ángulo estrecho hacíamos unas iridotomías láser. Pero tenemos estudios recientes donde ya la terapia selectiva de la trabeculoplastía puede ser un excelente inicio de tratamiento antes de iniciar con drogas hipotensoras. Si estos dos tratamientos no logran la presión meta, entonces vamos a pasar al tratamiento quirúrgico, de los cuales tenemos muchos disponibles. Y antes de entrar a trabeculectomía, también quiero recordar que el glaucoma está presente en los mayores de 80 años, en un 15% de la población. Pero a la vez, un 70% de los mayores de 75 años padecen de cataratas. O sea que en las décadas avanzadas de la vida de una persona, podemos encontrar frecuentemente tanto catarata y glaucoma coexistentes. Y eso es muy importante porque al especialista se nos presenta la disyuntiva de si operar solo la catarata, operar, hacer una cirugía filtrante primero y luego en un segundo tiempo la cirugía de cataratas, o realizar desde el inicio una cirugía combinada de cataratas y glaucoma. Vamos a encontrar que en los pacientes donde hay una disminución de la visión por la catarata, donde el nervio óptico está poco afectado, al igual que el campo visual, o existe un estrechamiento o cierre del ángulo, solo vamos a realizar la cirugía de la catarata. Ahora bien, si tenemos un paciente con un glaucoma avanzado o no controlado con tratamiento médico y que la catarata no disminuye de manera importante la visión, en ese caso vamos a realizar nuestra cirugía filtrante primero y la catarata en un segundo tiempo. Para realizar la cirugía, ¿cuándo vamos a determinar hacer una cirugía combinada de cataratas y glaucoma? Es cuando tengamos una catarata avanzada, un glaucoma de moderado a severo, una intolerancia al tratamiento médico o pobre cumplimiento del mismo, si ese nervio óptico no es capaz de tolerar picos y fluctuaciones de presión intraocular, o cuando es un glaucoma borderline que no tolera dos cirugías. Entonces, cuando decidimos realizar solo la cirugía filtrante o una cirugía combinada de cataratas y glaucoma, en este caso vamos a seleccionar realizar una trabeculectomía. Ahora bien, si es un glaucoma avanzado, pero leve, y la catarata está avanzada, en vez de realizar una cirugía de facotrabeculectomía, podríamos quizás contemplar una cirugía de catarata con algún procedimiento tipo Cajuc Dual Blade o GAT, por ejemplo. Entonces, entrando de lleno en nuestro tema, tenemos que la trabeculectomía fue descrita por primera vez en 1968 por Kearns, y es un procedimiento en el cual se crea una comunicación
entre la cámara anterior del ojo y el espacio subconjuntival para facilitar el drenaje del humor acuoso. Entonces creábamos esa comunicación y así el humor acuoso salía al espacio subconjuntival manteniendo un equilibrio entre la presión intraocular y lo que salía hacia el espacio subconjuntival. ¿Cuándo vamos a decidir hacer una trabeculectomía? Cuando tenemos un paciente con un glaucoma no controlado, con una terapia médica máxima, donde sigue avanzando el daño glaucomatoso. ¿Cuándo vamos también a indicar una trabeculectomía? Cuando en aquellos pacientes que nos llegan con presiones basales muy elevadas, en aquellos pacientes, cuando el daño del nervio óptico del campo visual es tan importante que necesitamos obtener presiones objetivos o metas muy bajas, cuando el paciente tiene una mala tolerancia al tratamiento médico o hay una falta en el cumplimiento o en los pacientes jóvenes. En esos casos nos vamos a decidir por una trabeculectomía. Ahora bien, este procedimiento que se ha comprobado que es exitoso, que tiene más de 40 años de utilización, se ve el éxito del mismo limitado por ciertos tipos de complicaciones, siendo las más importantes las infecciones, la hipotonía posoperatoria y la cicatrización de la incisión. Por eso se han desarrollado a través del tiempo modificaciones a los diferentes pasos de la trabeculectomía para mejorar el éxito de la misma. Esas modificaciones se han realizado a nivel de la construcción del colgajo conjuntival o del colgajo escleral, a nivel de la lisis de suturas o realizando suturas extraíbles y con el uso de agentes antifibróticos o agentes antineovasculares intraoperatorios, por ejemplo. A nivel del colgajo conjuntival, los colgajos en un inicio los hacíamos base limbo y hacíamos una incisión de la conjuntiva, unos 8 milímetros por detrás del limbo, y teníamos que ir disecando esa conjuntiva y ese espacio subconjuntival hasta llegar al limbo esclerocorneal. Eso nos traía complicaciones del tipo de agujeros de conjuntiva, además de formaciones de cicatrizaciones en el área del limbo y formándose un anillo de lo que se llama el aro de acero. Entonces, este aro de acero iba a evitar que el humor acuoso saliera desde la cámara anterior hacia la parte posterior del ojo y creaba una circulación retrógrada de este humor acuoso hacia el limbo, formando unas bulas colgantes. Además, ese humor acuoso que venía circulando con vamos a decir, a través de esas paredes, adelgazaba las paredes por la presión que ejercía y producía agujeros en la bula filtrante. Por eso pasamos a una incisión base fornix, donde estamos más cerca del limbo esclerocorneal, no se produce ese anillo, esa cicatrización como anillo de acero, y el humor acuoso va hacia detrás produciendo una bula más difusa y más confortable para el paciente. Aquí tenemos una modificación también del colgajo escleral, donde habíamos iniciado realizando una escotilla. ¿Qué es lo que buscamos con el colgajo escleral?
que haya suficiente salida del humor acuoso de la cámara anterior del ojo a la cámara, al espacio subconjuntival. Cuando hacíamos un flap escleral que llegaba hasta el limbo esclerocorneal, había mucho líquido circulando en el limbo esclerocorneal pegado de esa área, entonces también se producía lo mismo, un adelgazamiento de la conjuntiva y una bula colgante. Por eso se empezó a tallar el flap escleral 1 milímetro por detrás del limbo esclerocorneal para evitar que el humor acuoso estuviera circulando cerca del limbo y sino que se dirigiera hacia la parte posterior de la ampolla. Por otro lado, la técnica de túnel escleral, entonces, lo que es la técnica que vengo utilizando hace mucho tiempo, se practica una incisión de 3 milímetros como un túnel, 1 milímetro detrás del limbo esclerocorneal, que produce también que el humor acuoso vaya hacia la parte posterior de esta incisión. Otra modificación que le hizo a la técnica de trabeculectomía fue realizar suturas extraíbles para poder ajustar el equilibrio o obtener un equilibrio en la presión intraocular del líquido o humor acuoso desde adentro hacia afuera y vamos a romper las suturas. Esta ruptura de las suturas podemos hacerla o con un láser de argón o diodo utilizando diferentes lentes para romperlas, o podemos hacer lo que llamamos la ruptura con aguja, que es lo que conocemos comúnmente como needling. También utilizamos durante el acto quirúrgico el uso de diferentes antifibróticos o agentes antineovasculares para incrementar el éxito de esta cirugía, como son la mitomicina C y el bevacizumab. Hay un estudio que compara la trabeculectomía primaria que lo realizó King y Egbert en el África Occidental, donde ellos, el propósito o el objetivo de este estudio era determinar la eficacia del uso del 5-fluoruracilo versus la mitomicina C intraoperatoria en los pacientes con una trabeculectomía primaria. Ellos fueron 38 pacientes que utilizaron el 5-FU y 30 que recibieron la mitomicina C. Ellos llegaron a la conclusión de que la mitomicina C podía disminuir más el uso de medicamentos, o sea, disminuir más la presión intraocular que el 5-fluoruracilo y en esta población. Realizamos nosotros un estudio en nuestro hospital ya en el 2013 utilizando 5-fluoruracilo, bevacizumab y mitomicina C, y en estos pacientes encontramos que el mayor éxito de disminución de la presión intraocular a largo plazo fue muy similar entre los pacientes de mitomicina C y 5-fluoruracilo, mientras que el bevacizumab disminuyó mucho menos la presión intraocular. Sin embargo, las complicaciones a largo plazo, como filtración a través de la bula, fue más importante con el 5-fluoruracilo. Entonces, hablando de las técnicas quirúrgicas, vamos a ver que desde hace muchos años usamos la técnica del flap escleral, donde podemos hacer un flap, de inicio se hizo triangular, después cuadrado 3x3, cuadrado 4x4, diferentes técnicas según la preferencia del cirujano. Aquí tenemos la técnica donde hacemos una incisión una peritomía, hacemos un buen bolsillo escleral tratando de disecar, no cortar,
cauterizamos los vasos necesarios y vamos a marcar un flap escleral de 4 por 4. Con este mismo cuchillete o con un bíber podemos ir abriendo este flap, que debe ser de 2/3 del espesor corneal, siempre secando para ver bien cómo vamos marcando nuestro flap y no perdiendo el plano de clivaje, porque si nos vamos muy profundo podemos penetrar a cámara posterior. Y luego que llegamos al limbo esclerocorneal, que lo podemos observar a través de la línea azul, ahí podemos colocar, nos detenemos y colocamos la mitomicina C durante 3 minutos con 2 o 3 esponjas. Cuando sacamos la mitomicina, las esponjas, siempre debemos contar para que no se quede ninguna esponja en el área. Entramos a cámara anterior y luego con el punch, el Kelly punch, realizamos 2 punch a nivel del limbo y una iridectomía con tijera de Vanes. Lavamos bien para sacar todo el pigmento que hay en el área quirúrgica y luego cerramos con puntos con nylon 9 o 10-0 y sin ajustar demasiado para que no cerremos la salida del humor acuoso hacia el espacio subconjuntival. Siempre probando la filtración, que tanto nunca debemos dejar una cámara plana, porque si la dejamos plana en el intraoperatorio va a estar plana al otro día. Cerramos luego de manera hermética la conjuntiva y luego a través de la paracentesis infiltramos BCS y vemos cómo se forma la ampolla, y además podemos observar si hay filtración a través de la conjuntiva o Seidel. En ese caso debemos ajustar mejor nuestras suturas. Aquí vamos a ver cómo se forma nuestra ampolla y no hay Seidel a través de la conjuntiva. La técnica de túnel escleral, que es mi preferida y la que vengo practicando hace muchos años, también realizamos una peritomía luego de haber inyectado la anestesia subconjuntival. Realizamos un bolsillo escleral importante, pero nuestra peritomía es más pequeña que la realizada en el flap escleral. Luego cauterizamos los vasos sangrantes, no tenemos que blanquear toda el área, simplemente donde vamos a realizar nuestra incisión, y 1 milímetro por detrás del limbo vamos a realizar una incisión de unos 3 milímetros a 2/3 del espesor de la esclera. Luego que tenemos que observamos que no hemos penetrado al área de cámara anterior, colocamos las esponjas con mitomicina C durante 3 minutos a una concentración de 0,4, y luego sacamos esas microesponjas contándolas y lavamos bien la mitomicina. Realizamos una paracentesis y luego penetramos en cámara anterior. Siempre me gusta revisar que no haya ningún escalón en el área de la esclera, del túnel escleral, y realizamos 2 punch con el Kelly punch, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos, que tenemos que verticalizar bien el punch para que ese punch no sea demasiado externo y quede expuesto por fuera del labio del túnel. Realizamos la iridectomía, masajeamos para volver la pupila a su forma redondeada y damos 2 puntos equidistantes. Dividimos nuestro túnel en 3 partes iguales, 2 puntos paralelos unos a otros, para cerrar este túnel escleral. Vamos entonces a probar cómo está la filtración a través del túnel y vemos cómo sale perfectamente, y luego cerramos de manera hermética
nuestra conjuntiva. En esta técnica me gusta dar de rutina un punto, un colchonero a nivel del limbo esclerocorneal, o sea, córnea, córnea, conjuntiva, conjuntiva, porque si necesito realizar una maniobra de Carlos Traverso o realizar un needling, al estar el túnel más cerca del limbo esclerocorneal, no va a haber salida del humor acuoso por esa área. Aquí vamos a ver cómo terminamos con éxito esta cirugía. ¿Qué ventajas tiene la técnica de túnel escleral? Que tiene un menor tiempo operatorio, que tenemos bulas más difusas y que hay un buen control de la presión intraocular. Desventajas: necesitamos controles posoperatorios más frecuentes para ajustar la presión intraocular si es necesario. Es más, yo prefiero que no haya una descompresión brusca de estos pacientes y prefiero que esté un poco más elevada la presión al otro día de la cirugía, y con masajes con maniobra de Carlos Traverso podemos ajustar esa presión intraocular. Normalmente no hago una ruptura de una de esas suturas hasta 72 horas después o una semana después de la cirugía. Aquí vemos nuestras ampollas, cómo quedan. En este caso, estas ampollas, además de una técnica de túnel escleral, le pusimos Avastin, que fue un estudio que hicimos hace un tiempo, pero miren qué hermosas quedan estas ampollas. A la técnica de trabeculectomía, buscando el éxito de esta cirugía, se han utilizado otros dispositivos para mejorar nuestros resultados, como es el Express. El Express es un dispositivo de acero inoxidable de 2.5 milímetros de longitud y 400 micras de ancho, que se puede utilizar solo como procedimiento único con una trabeculectomía o con cirugía de cataratas. Es un procedimiento que realizamos de manera intermedia entre una trabeculectomía fallida y si queremos evitar la colocación de una válvula, o en pacientes donde tienen conjuntivas muy débiles para realizar colocación de una válvula. Por ejemplo, también en pacientes con enfermedades reumáticas o enfermedades de colágeno, donde la conjuntiva no es tan buena como para colocar una válvula. Este procedimiento se realiza como si fuera una técnica de flap escleral y se coloca el dispositivo. Este estudio es muy interesante de Ji-Sung y colaboradores, que fue publicado en el 2019 en el Journal de Oftalmología, donde se hizo un metaanálisis y se utilizaron 8 estudios donde se comparaba la técnica de trabeculectomía con la técnica de implante de un Express en pacientes de glaucoma de ángulo abierto. En estos pacientes, el resultado de ese metaanálisis de esos 8 estudios, hubo 223 ojos con colocación de Express y 217 donde se realizó la trabeculectomía. En ellos, el resultado fue que el uso del Express tuvo una mayor disminución de la presión intraocular y hubo menos picos de presión intraocular en el lapso de un año, menos IPEMA y menos intervenciones postoperatorias. Sin embargo, ellos consideraron que fueron resultados muy similares en cuanto a la reducción de los medicamentos antiglaucomatosos, tanto en el grupo Express como en el grupo de trabeculectomía. Aquí les voy a mostrar un video donde hago un flap escleral trapezoidal, introduzco una aguja y por esta aguja, este canal, voy a colocar el Express. Luego que le suelto el dispositivo, vamos a cerrar con suturas de nylon 10-0 ese flap escleral
y luego previo vamos a ver cómo filtra a través de ese express. Y también vamos a cerrar de manera hermética lo que es la conjuntiva. Como vemos, seguimos buscando técnicas quirúrgicas para mejorar el control y la fluctuación de la presión intraocular en nuestros pacientes con glaucoma. Muchas gracias. Doctor Arbaje, gracias. Gracias por una magistral conferencia y quisiera pasar unos minutos compartiendo con usted algo que para mí creo que es la clave del éxito en la cirugía filtrante de glaucoma y es el cuidado postoperatorio. Porque sabemos que obviamente se ha depurado la técnica de la trabeculectomía grandemente, pero uno que trabaja con residentes y con fellows se da cuenta que muchas veces se confían tanto en la técnica que puede ser en el quirófano y se olvidan de las atenciones que son quizás aún más importantes en el postoperatorio. ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted tiene al respecto? Perfecto. Yo diría que el 50% del éxito de una cirugía de trabeculectomía es el acto quirúrgico y el 50% restante es los controles postoperatorios en cuanto a saber cuándo hay que hacer, por ejemplo, si tenemos la presión intraocular un poco elevada luego de la cirugía, cuándo hacer una maniobra de Carlos Traverso o cuándo hacer una ruptura de una de las suturas, ya sea con láser o con aguja. Y es importante también la información que le damos al paciente de los cuidados postoperatorios, usar sus lágrimas lubricantes para evitar que el roce del párpado en el parpadeo y una conjuntiva muy seca pueda erosionar esa ampolla, o el uso correcto de sus gotas antibióticas y antiinflamatorias. O sea, todos esos recomendaciones a los pacientes, no estrujar su ojo para no abrir las suturas, son importantes para el éxito de esa trabeculectomía a largo plazo. Debemos Entonces vamos a ir paso por paso. Perdón, disculpa. O sea, debemos recordar que a pesar que con todas los nuevos técnicas quirúrgicas, con mix y todo, la trabeculectomía sigue siendo el gold standard en cirugía de glaucoma y es la cirugía filtrante más practicada a nivel del mundo. Déjame volver a la parte del cuidado postoperatorio. Porque tuvimos el honor, recuerdas, de la visita del doctor Aihara de Japón, que por cierto, la prevalencia y frecuencia de glaucoma en la población japonesa es muy parecida a la que tenemos aquí en la región caribeña, es decir, jóvenes, relativamente jóvenes porque tienen 30, 40 años, con presiones relativamente bajas, sin embargo, excavaciones muy avanzadas que habla del origen genético del tipo de glaucoma que manejamos en el hospital, sin mencionar que la mitad de los pacientes que a diario nos visitan, y son hoy día más de 700, padecen de glaucoma. De manera que la gran experiencia que tiene el fellow de glaucoma en el hospital es que va a haber muchos casos. Pues Aihara me dice que él es sumamente agresivo con el needling, y por eso era que quería que mencionara esto. Y él me demostró una técnica de needling que para mí era novedosa, porque yo usaba el paso de la aguja, entraba por la conjuntiva y barría delante del colgajo que se había realizado, es decir, separando la tenon de la superficie de la escotilla. Y él me dice, no, usted tiene que entrar detrás de la escotilla y romper si necesario la sutura y hacer el needling separando la escotilla y también el espacio mencionado subtenoniano. ¿Qué recomendación tienes al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo inicio con la ruptura solo de la sutura y veo cómo se comporta el ojo, si baja la presión, cómo está la cámara
anterior del ojo y si la ampolla aumenta de volumen. Si no obtengo con la ruptura de la sutura eso deseado, esa presión deseada, entonces entro nuevamente y hago lo que yo llamo el barrido de la ampolla. Y así entro dentro del flap escleral de la escotilla o del túnel. Y esto Correcto. Entonces, a ver, resuelve la mayoría de los pacientes. perfecto. ¿Alguna vez entiendes que además del needling debes usar un adyuvante, es decir, 5-fluoruracilo, mitomicina? Y si lo haces, ¿cómo lo haces? En general, como usamos mitomicina de rutina en el acto quirúrgico, ya yo después no utilizo más nada. Primero, el 5-fluoruracilo no lo disponemos en nuestro país, tenemos que pedirlo fuera. Y la mitomicina C, volver a poner de manera subconjuntival la mitomicina C, ya habiendo colocada durante el acto quirúrgico, entonces podría ser muy agresivo el debilitamiento de la esclera. Estoy teniendo el tema con la conexión, pero Margarita, ¿es correcto pensar, porque yo veo los pacientes que ustedes operan, que casi nunca tienen cámaras planas, pero es frecuente, o relativamente frecuente, que tengan que hacer el corte con ya sea el láser o con la aguja de las suturas? ¿Prefieres dejar el ojo apretado o ya tú tienes un feeling de cuál es el flujo que tiene que haber en la escotilla antes de cerrar la tenon y la conjuntiva? Trato de dejar la escotilla o el túnel con la presión que yo quiero, con el filtrado que deseo, para no tener que manipular posteriormente esa ampolla, ese túnel en el consultorio. Pero si es necesario, prefiero irme más a que quede ajustado a que quede suelto, porque una cámara plana tengo que volverla a entrar normalmente a quirófano, mientras que una presión en 18, 19, simplemente o con masaje o con una ruptura de una de las suturas, puedo controlar esa presión intraocular y llevarla a niveles seguros para ese nervio óptico. Por eso la importancia de los seguimientos cercanos en el periodo inmediato posterior al acto quirúrgico. Y a ver, ¿cómo es el seguimiento normalmente en cuanto a días de seguimiento postoperatorio? El protocolo que yo sigo es 24 horas, luego 72 horas, y ahí vamos a suponer que tenemos un paciente y a las 24 horas esa presión está en 17. Nuestros pacientes con 17 milímetros de mercurio siguen progresando el daño en el nervio óptico. Necesitamos presiones por debajo de 13. Entonces, a las 24 horas generalmente no hago ruptura de sutura, sino que hago masajes hasta llevar la presión intraocular a niveles de 9, 10, 11 por ahí. Luego vuelvo a ver ese paciente a las 72 horas. Si vuelve y sube la presión, pero ya no a 16 o 17, sino que está en 14, vuelvo a hacer otro masaje para ver y volverla a dejar en 9 o 10, la presión intraocular. Y ya veo ese paciente a la semana de las 72 horas. En el caso de que vuelva a subir la presión, ya sí rompo esa sutura y eso me garantiza que yo no voy a tener una cámara plana en el posoperatorio inmediato. Y luego le sigues a los A 15 esa días. semana ya lo vuelvo a los 15 días, al mes y a los 2 meses. Y en general ya ahí les doy de alta y lo sigo cada 4 meses para ver durante su primer año. Luego, si ya está todo controlado, lo veo dependiendo de qué tan confiable sea nuestro paciente en el uso de sus lágrimas lubricantes o en el caso de que haya necesitado utilizar alguna gota hipotensora, lo veo cada 4 o cada 6 meses.
lo continúo con... Doctor Arbaje, Sí. gracias por su generosidad. Quería hacerle otra pregunta relacionada a algo que para nosotros ya es harto sabido, y es que 1 de cada 5 cataratas viene con glaucoma a nuestro hospital. Y la pregunta es, ¿cómo lo prefieren? ¿Secuencial, es decir, primero la catarata y después el glaucoma, primero el glaucoma, después la catarata? ¿O combinado o simultáneo, es decir, la cirugía de la trabeculectomía combinada con la FACO o la cirugía de un mix combinada con la FACO? ¿Cuál es su preferencia? Ok. Va a depender de qué tan avanzada esté la catarata y de qué tan importante sea el daño por glaucoma. Lo ideal es realizar la cirugía de cataratas primero y en un segundo tiempo la cirugía de trabeculectomía o en pacientes con un glaucoma de leve a moderado. ¿Por qué así? Porque en 2 tiempos el control de la presión intraocular es mucho mayor a largo plazo. Si la catarata es más importante que el glaucoma, entonces operamos la catarata primero. Ahora bien, si lo que está quitando la visión es el glaucoma y la catarata es muy leve, hacemos la trabeculectomía primero y luego en un segundo tiempo, cuando sea necesario, la cirugía de facoemulsificación. Pero tenemos que tener pendiente que es muy probable que si teníamos presiones intraoculares controladas sin medicación antes de la cirugía de la FACO como segundo tiempo, es probable que después de la facoemulsificación necesitemos de drogas hipotensoras para obtener esos mismos niveles de presión intraocular. Ahora bien. Y ahí viene un tema de dónde pones las entradas. ¿Entras para la FACO cuando lo haces simultáneo a través de la escotilla o siempre buscas tener una entrada separada? Siempre lo hago por entradas separadas y trato de mantener alrededor de 90 grados entre la incisión de la FACO con la incisión de mi túnel escleral. Cuando decido hacer una cirugía combinada de cataratas y glaucoma, si el glaucoma es leve, podemos hacer una combinación de Cajuc Dual Blade con la FACO o un GAT con la FACO. O podemos incluso hacer un FACO Express, o sea, tenemos muchas opciones. Ahora bien, si es un daño avanzado de glaucoma, ya tenemos que ir directamente a una facotrabeculectomía, que es lo que más nos disminuye la presión intraocular y la verdad que obtenemos resultados muy buenos tanto a nivel de visión como de control de la presión intraocular. Gracias, doctor Arbaje. Queda claro que el glaucoma se opera. Saben que en nuestro país eso es una pregunta muy frecuente porque muchos pacientes piensan que no. Pero no tenemos tiempo ya para poder incluir a nuestro residente fellow invitado. Y con ustedes le voy a dejar este segmento después de la cortina con la doctora María Gabriela González, quien va a hacer la presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Arbaje. Muchas gracias a usted por la invitación. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida a este segmento de Foro de Residentes, pero antes que nada quisiera darle las gracias y felicitar a la doctora Arbaje por su excelente presentación, bastante enriquecedora para todos los oftalmólogos, pero sobre todo para nosotros los que estamos en formación, en tiempo de formación. A continuación tenemos al doctor Izquierdo. Carlos Izquierdo es residente de tercer año de nuestro hospital y viene con un tema súper interesante que se habló ya un poquito anteriormente y es nada más y nada menos que la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, los famosos MICS. Adelante, doctor Izquierdo. Muchas gracias, doctora María Gabriela, por su presentación. Primeramente, me da un placer el poder compartir el espacio junto a 2 grandes maestros muy queridos por nuestro hospital y hablar sobre un tema que está en actualización constante. Sin más preámbulos, el día de hoy hablaremos sobre la cirugía microinvasiva para glaucoma, los también conocidos como MICS.
En cuanto a la estadística de glaucoma, se documenta que en el 2020, 80 millones de personas serán afectadas por la misma, y se estima que para el 2040 se llegue a 100 millones de personas, esta siendo la primera causa mundial de ceguera irreversible. Sabemos que la terapia actual se tiene como pilar fundamental la terapia tópica y la terapia láser. Ambos tienen una eficacia y un efecto similar sobre la presión intraocular. Dentro de las desventajas que tenemos es el pobre apego al tratamiento, una intolerancia a los efectos adversos, una carga económica muy alta y una deshabilidad física de autoadministrarse el medicamento. El siguiente paso para el tratamiento del glaucoma es la cirugía incisional o también conocida como la terapia de drenaje. Dentro de las desventajas de la misma tenemos que requieren un seguimiento frecuente y cercano, un tiempo de recuperación prolongado y riesgo por complicaciones graves, tempranas y tardías. En este espacio es donde se da la oportunidad de desarrollo de diferentes alternativas quirúrgicas mínimamente invasivas, también conocidas como MICs. Los MICs constituyen un grupo de procedimientos que cumplen con los siguientes 5 requisitos: una alta seguridad, una disrupción mínima de la anatomía normal, una aproximación AVE interno o AVE externo y una alta eficacia. Dentro de la clasificación, los podemos poner dentro de 3 grandes grupos: los que aumentan el drenaje por la malla trabecular y el canal de Schlemm, los que aumentan el drenaje por vías alternas y los que disminuyen la producción del humor acuoso por ablación. Dentro del primer grupo lo vamos a subdividir en 2 grupos: los que hacen bypass por stent en la malla trabecular y los que hacen bypass por escisión de tejido. Dentro de los que hacen bypass por stent en malla trabecular tenemos el iStent. El iStent es un stent de 1 milímetro de titanio con un lumen de 120 micras. En forma de snorkel, este va a ser implantable al momento de cirugía de catarata. Este es precargado de uso único y este se inserta en el canal de Schlemm en el ángulo nasal. En los estudios realizados a 12 meses de seguimiento, se comparó la efectividad entre solo facomulsificación o con procedimiento combinado de faco más iStent. Se encontró que 72% de los pacientes en el grupo combinado obtuvieron una presión intraocular menor a 21 milímetros de mercurio sin medicamentos. 50% de los pacientes en el grupo de solo facomulsificación obtuvieron una presión de menos de 21 milímetros de mercurio con medicamentos. A continuación tenemos el iStent Inject. Este es un stent de 360 micras con un lumen de 80 micras. Este va a ser implantable también al momento de la cirugía de catarata, es precargado de uso único y de un inyector estéril. En este se pueden hasta colocar 2 stents en el canal de Schlemm en el ángulo nasal. En este se comparó la efectividad entre solo facomulsificación y con procedimiento combinado de faco más iStent Inject. En este se encontró que un 72% de los pacientes en el grupo combinado obtuvieron una disminución de la presión intraocular en un 20% y un 62% de los pacientes en el grupo de solo facomulsificación obtuvieron una disminución de la presión intraocular en un 20%. A continuación tenemos el Hydrus Microstent. Este es un stent de 8 milímetros hecho de níquel y titanio. Además de permitir el flujo, aumenta el tamaño del canal. Este también es implantable al momento de cirugía de catarata y va a ser reservado solamente para los ángulos abiertos. Este tiene una extensión de 90 grados y funciona como un stent de la malla trabecular o pasaje al canal de Schlemm. En el estudio Horizon se comparó la efectividad entre solo facomulsificación o un procedimiento combinado de faco más Hydrus. El 77% de los pacientes en el grupo combinado obtuvieron una disminución de la presión intraocular en un 20%. En un 51% de los pacientes en el grupo de solo facomulsificación obtuvieron una disminución de la presión intraocular en un 20%. Entonces, llegamos al siguiente subgrupo, que es el bypass por escisión de tejido. Estos vamos a tener 4 principales. Como número 1 tenemos el Cahuck Dual Blade. Este es un instrumento que penetra en la malla trabecular y con sus 2 bordes afilados laterales estira la malla trabecular y hace una excisión. Esto sin llegar a causar daño en las estructuras aledañas. Esto se realiza en el canal de Schlemm en el ángulo nasal. En este estudio se incluyeron 52 ojos de 50 pacientes. Se describió que al año de seguimiento hubo una disminución de la presión intraocular de 17 a 12 milímetros de mercurio. En un 57% experimentaron una reducción mayor del 20% de la presión intraocular. Y al año disminuyeron estadísticamente significativo el número de medicamentos. Dentro de los efectos adversos que se presentaron fue el ifema. El siguiente en la categoría es la trabeculotomía asistida por gonioscopía transluminal, mejor conocido como GAT.
En este procedimiento se realiza una goniotomía nasal para accesar al canal de Schlemm. Se usa un catéter iTrack o puede ser una sutura Prolene 6.0. Se avanza el catéter o sutura a los 360 grados para abarcar todo el canal de Schlemm. Y finalmente se hace una tracción causando una excisión de la malla trabecular. En este estudio se incluyeron 85 ojos de 85 pacientes. Se comparó la efectividad en pacientes de glaucoma primario de ángulo abierto en un procedimiento aislado y combinado con facomulsificación. Dentro de la disminución promedio de la presión intraocular se encontró que había un 11 a un 15 milímetros de mercurio y una disminución de medicamentos de 1.1 en un año. Dentro de los efectos adversos también tenemos que causó IPEM. Está también dentro de esta categoría el TRAP C60, también conocido como OVNI. Este es uso único, es desechable, la punta se utiliza para perforar la malla trabecular, se avanza a un microcatéter 180 grados por el canal de Schlemm. En este estudio se encontró una reducción media de la presión intraocular de 7.3 más menos 6.7 milímetros de mercurio. 59% de los pacientes tuvieron una disminución mayor a 20 milímetros de mercurio a un año de seguimiento. Y los medicamentos disminuyeron de 1.7 a 1.1 a un año de seguimiento. Además de que 37% de los pacientes no requirieron posteriormente medicamentos para disminuir la presión intraocular. Dentro del siguiente subgrupo que tenemos están los que aumentan el drenaje por vías alternas. Estos los vamos a dividir en dos grandes grupos. En el primero tenemos el CyPass MicroStent. Este aumenta el drenaje por el espacio supracoroideo. Es un stent de 6.35 milímetros de largo con un diámetro exterior de 430 micras. Tiene una fenestración de 76 micras y tiene un cable guía que realiza una disección roma en el cuerpo ciliar. Además de que este tiene 3 anillos proximales que le confiere estabilidad al dispositivo. En el estudio COMPASS, con seguimiento a 2 años, describieron que en el grupo combinado hubo una disminución de 7.4 milímetros de mercurio y en el procedimiento aislado una disminución de 5.4 milímetros de mercurio en promedio. El número de medicamentos disminuyó de 1.4 más menos 0.9 a 0.2 más menos 0.6. El 85% de los pacientes estuvieron sin gota a los 2 años. Posteriormente, se realiza el estudio COMPASS XT, que fue un protocolo que se hizo una extensión de 3 años a los 2 años de seguimiento del estudio COMPASS. En los 24 meses iniciales, el porcentaje de pérdida de células endoteliales era mayor del 30% en los pacientes que se le había realizado la cirugía combinada, motivo por el cual se decidió sacar del mercado. En el siguiente subgrupo tenemos lo que viene siendo el drenaje por espacio subconjuntival. Como principal tenemos el implante Zen. Este mide 6 milímetros y es una mezcla de glutaraldehído. Tiene un lumen interno de 45 micras de diámetro y se carga un inyector que usa una jeringa de 27 gauge. A un seguimiento de 12 meses se reportó una media disminución de la presión intraocular de 9.1 milímetros de mercurio y 75.4% de los pacientes tenían mayor al 20% de reducción de la presión intraocular. Los medicamentos disminuyeron 3.5 medicamentos a 1.7 al año de seguimiento. Dentro de los efectos adversos que se encontraron era la necesidad de realizar needling y una disminución de la agudeza visual transitoria, además de una hipotonía transitoria. El siguiente que tenemos en el grupo es el Infocus MicroShunt. También conocido como el Preserve Flow, tiene 8.5 milímetros de longitud, un lumen interno de 70 micras de diámetro y está hecho de SIPS. Se va a colocar AVE externo y va a comunicar la cámara anterior con el espacio subconjuntival. Va a causar muy poca fibrosis e inflamación por el mismo material del que está hecho. Se realiza una peritomía y posteriormente se realiza un canal. Se introduce el dispositivo por la comunicación de la cámara anterior y el espacio subconjuntival. En se tuvo una disminución de la presión intraocular mayor al 20% con una PIO media de los pacientes menor a 18 milímetros de mercurio. Además de que una disminución de medicamentos sin efectos adversos. Como el último grupo tenemos los que causan la disminución de producción del humor acuoso por ablación. Estos tienen la característica que se utiliza un láser diodo de 810 nanómetros y el poder del láser es de 0.2 a 0.25 watts. El tratamiento incluye tanto 200 grados hasta 260 grados. En este procedimiento se encontró que la presión intraocular disminuyó en el grupo de cirugía combinada de 18.1 a 16 milímetros de mercurio. El número de medicamentos para glaucoma disminuyó de 1.5 a 0.4. En conclusión, tenemos que el advenimiento de la cirugía microinvasiva para glaucoma
ha mejorado el manejo de los pacientes con glaucoma de leve a moderado, agregando la facilidad que puede ser incorporados en cirugía de catarata de rutina. Con el venir de los años, se espera que los dispositivos se puedan personalizar más conforme a las necesidades de los pacientes. Dentro de los trabajos de investigación de este año que nos encontramos realizando en el Departamento de Glaucoma, está la comparación de resultados quirúrgicos entre goniotomía con Cahuc Dual Blade y una goniotomía con cistitomo de Gauch 23. Basados en los trabajos realizados por el Dr. Daniel LaRoche en países de vías de desarrollo como Haití, se buscó también en nuestro país replicar su técnica. Dentro de los meses siguientes, iCAMED presentó una técnica similar con una aguja de Gauch 27 en su canal de YouTube, denominándolo BANG. Dentro de nuestros criterios de inclusión, tenemos pacientes mayores de 40 años con un mal apego al tratamiento tópico que cumplan con glaucoma primario de ángulo abierto y tengan un glaucoma de leve a moderado. Como podemos ver en el video, la técnica es muy similar al Cahuc Dual Blade. A través de una gonioscopía intraquirúrgica se visualizan las estructuras del ángulo para posteriormente realizar la goniotomía de la malla trabecular. El cistitomo tiene un costo de $4, lo cual lo hace muy accesible para las poblaciones de bajos recursos y una excelente oportunidad para poder ayudar a la población que menos tiene. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Izquierdo. Magistral su presentación. Quisiera que dejaras de compartir, que tengo unos minutitos para compartir contigo y con la doctora Margarita Arbaje. Sabes que el gran problema, y por eso me ha gustado tanto que presentaras los dispositivos como la aguja doblada que hace la BND. Resulta que sabes que nos movemos en América Latina en un medio socioeconómico donde muchos de estos dispositivos son muy costosos. De manera que tenemos que buscar alternativas que sean económicas, que puedan ser asequibles a estos pacientes. Lo segundo es que nosotros tenemos dispositivos mix que nos permiten una presión meta, por ejemplo, el Zen o el Preserve Flow, y hay otros que simplemente reducen la presión intraocular. Es decir, te bajan un 15%, un 20%, pero no te garantizan llegar a una presión meta estandarizada, que ha hecho que se nos dificulte muchas veces el menú, porque hablan del abecedario de dispositivos que tenían, que es una sopa de estas de alfabeto para escoger cuál es el correcto para cada situación. Entonces yo te hago la pregunta y también a la doctora Arbaje, ahora con este menú, ¿cómo es que se van a hacer? ¿Qué van a escoger? ¿Cuál es la solución? Pues principalmente en este tipo de dispositivos, como lo que vemos del drenaje subconjuntival, estos van a estar reservados para los pacientes con un glaucoma avanzado, ya que tienen una alta efectividad y causan una presión bastante grande. Entonces, los demás dispositivos los podríamos reservar a glaucoma leve moderado, ya que además de realizar el procedimiento, nos permite posteriormente, si es que el paciente sigue progresando, realizar una trabeculectomía. Esto sin llegar a dañar lo que viene siendo el espacio escleral. Doctor Arbaje, ¿cómo se maneja con los MIGS? ¿Cuál es su opción? ¿Y cuándo es que optan casualmente por los grandes, no? Porque uno habla de los pequeños, de los microinvasivos, pero obviamente hay que saber que existe la alternativa del Barbell y del AMED, que son los tubos grandes para el glaucoma. Exacto, sí. En cuanto a los dispositivos microinvasivos, hemos tenido la oportunidad en el hospital de probar algunos, el Preserve Flow, que verdaderamente baja mucho la presión intraocular. También en estos momentos estamos haciendo las técnicas de Cahuc Dual Blade y de GAC, que las reservamos para pacientes con glaucomas de leves a moderados. Ya en pacientes donde el glaucoma es más avanzado, preferimos hacer la cirugía filtrante de trabeculectomía. Ahora bien, cuando tenemos pacientes que una trabeculectomía ha sido fallida por una cicatrización, entonces ya
y si el paciente es pseudofáquico, pasamos a lo que son las válvulas de Ahmet. Pero tenemos que tener presente que también estos dispositivos pueden tener complicaciones como son los quistes de Tenon, como son las exposiciones de los tubos de la válvula o del plato valvular, y por eso insisto en la buena lubricación de esos pacientes luego posterior a la cirugía, durante, diría que toda la vida, porque esa resequedad y el roce del párpado con la conjuntiva puede ir erosionando y producir la exposición tanto del tubo como del plato valvular. Excelente. Se nos ha terminado el tiempo porque tenemos mucho material, doctor Izquierdo, que presentar acá, pero quisiera compartir una noticia de último minuto y por ende me despido y le doy las gracias por tan elocuente presentación y por tan amplio despliegue de los conocimientos de los MIGS. Pasamos entonces a una cortina nueva. En ICAPS Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Pues el tema de última hora más importante para nosotros es que al fin llegaron las vacunas a la República Dominicana y a muchos países latinoamericanos. La vacuna contra el COVID-19. En nuestro país hace apenas 2 noches llegó el primer avión cargado de vacunas, estas traídas desde la India, que son de la empresa AstraZeneca, que es también conocida como la vacuna de Oxford. Y como saben, estas vacunaciones se están procediendo a hacer de una manera estratificada. Los primeros son el grupo de personal sanitario, aquellos que están en la primera línea en las trincheras de la atención al COVID-19, los militares y el personal de salud normal como nosotros estaríamos en el grupo 1B. Finalmente se pasa a una tercera etapa, que son aquellos que tienen más de 65 años de edad, que como sabemos son las personas de más alto riesgo. Como hay muchas preguntas, como hay mucha inquietud y hay un 40% de la población que dice que no se va a vacunar, nuestro consejo es que se tienen que vacunar, vacúnense. Las ventajas de recibir la vacuna superan en creces todas las desventajas y creencias que tiene la gente al respecto. De manera que si nosotros queremos de alguna manera u otra interrumpir, parar o disminuir la carga de responsabilidad socioeconómica, de salud y las muertes que hemos tenido por el COVID-19, la única forma que conocemos es vacunándonos. Así que ni lo piensen, la vacuna, cuál la que les toque, y lo hacen lo más pronto posible. Ya ven que hay millones vacunados que no se están muriendo, al contrario, las estadísticas de Israel demuestran que ya la epidemia, como quien dice, terminó para ellos en Israel, y hay otros países que están rápidamente dándose cuenta. Estados Unidos ya va por los 100 millones de vacunados, de que el efecto de la vacuna es la única manera de salir de este problema. Sí hay cepas nuevas, sí hay muchas preguntas, sí hay una versión africana y otras versiones que han surgido en Brasil y en algunos lugares de América Latina como Ecuador, pero el tema es que tenemos que vacunarnos para poder superar esta crisis. Con esto me despido para esta producción de ICAPS. Le doy las gracias a mis invitados, a la doctora María Gabriela González, quien ha sido nuestra anfitriona del foro, la brillante exposición de la doctora Margarita Arbaje y también los MIGS que nos ha presentado tan elocuentemente el doctor Carlos Izquierdo. Muchas gracias y los espero en el próximo programa. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.